programas que más disfrutamos en IFM Noticias porque hablamos con el corazón y ponemos el alma a disposición de cada una de las personas que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, un programa que creamos para hablar desde lo humano, para vernos más allá de los roles, de los cargos y de cómo generalmente nos encuentran en esos buscadores, de director a director, un espacio para conversar con los líderes de este país, tanto del sector público, privado, desde el sector de la academia, donde todas estas personas que tejen y le aportan a la transformación de una sociedad, pero acá desnudando un poco el alma y entendiendo realmente que de todos los cargos, detrás de todos los roles, hay un ser humano que piensa, que siente y que por alguna razón ha llegado a donde está ahora. Hoy vamos a conversar con una amiga que tengo la fortuna de llamar amiga, que hace parte de un proceso muy hermoso que estamos haciendo ahora desde IFM Noticias y yo bajo este liderazgo, se llama Liderario, el programa de liderazgo público de ProAntioquia, en alianza con EAFIT y con otras entidades de este departamento. Ella es Viviana Echeverry, CEO de PADAM, ya nos va a contar un poquito qué es porque yo le voy a dar la bienvenida. Qué rico tenerte en IFM y sobre todo en este programa. Lauri, yo feliz de estar aquí, qué bonita invitación, me encanta que visibilicen a los líderes y sobre todo esa parte humana, lo que sentimos, lo que pensamos, los retos que tenemos y bueno, no, todo lo que pueda como aportar para inspirar a esas personas para que se animen a generar un impacto mayor en el mundo desde su rol de liderazgo y de empresarios. Bienvenido. Aquí nos quitamos las máscaras, acá no hablamos con formalismos, acá no tratamos de usted como normalmente desde el periodismo hay que conversar con los invitados, acá agachamos la cabeza, abrimos el corazón obviamente desde donde sea posible porque entendemos que igual no es fácil, cuando uno le piden hablar de uno se bloquea. Para uno es muy simple hablar de la otra persona, generalmente en negativo, porque lastimosamente el ser humano tiende más a juzgar que a admirar. Ojalá cambiáramos la envidia por la admiración y tendiéramos también a decirles a esas personas que admiramos constantemente que lo hacemos. Pero nos gusta en este programa entender que esas historias por las que hemos transitado a lo largo de nuestras vidas y todos esos procesos son los que nos llevan a estar a donde estamos ahora. Como dicen por ahí, pues detrás de toda acción hay una consecuencia, toda acción tiene una reacción y los resultados, que siempre los medimos mucho porque decimos está acá o está allá, o hizo mal esto o hizo bien aquello, pues realmente es porque uno ha pasado por ese proceso que es el que se considera inspirador. Nadie llega donde tiene que estar por casualidad, esto no es un golpe de suerte. Aunque pasa y sucede también en algunas ocasiones, pues acá con la gente que conversamos en este programa de director a director y en este caso no solo de director a director sino de mujer a mujer, pues entendemos que hay una historia inspiradora detrás que es la que puede impulsar a otras personas que nos ven y que nos leen por IFM Noticias a cumplir esos sueños donde realmente llegamos hoy en día y donde estamos. Entonces yo quisiera empezar por lo primordial, por lo esencial que a veces se nos olvida. ¿Quién es Viviana Echeverry? Viviana es una mujer de 40 años, súper apasionada por la vida, que ha tenido muchísimas dificultades y golpes supremamente duros que me han llevado a reevaluar mucho cómo vivir, qué impacto quiero dejar en el mundo. Soy súper apasionada por todo lo que tenga que ver con temas de desarrollo del ser, por todos los temas de bienestar, de salud. Y pues yo siempre he dicho que soy como alquimista de la vida porque me encanta transformar todo lo que pase por mi vida y alquimista de los alimentos porque soy súper metida en el mundo de la alimentación funcional y saludable. Con mi empresa PADAM eso es lo que hacemos, transformar ingredientes ancestrales, ingredientes milenarios en mezclas que ayuden a transformar la salud y el bienestar de las personas. Soy una persona demasiado también apasionada por los temas de liderazgo, me encanta impactar personas y por eso soy mentora de emprendedores, especialmente de mujeres, porque creo que hay una fuerza canalizadora de transformación muy grande y por eso me encanta trabajar con mujeres. Con Vivi comparto algo importante y algo esencial y soy muy reiterativa con esa pregunta porque hoy en día se nos está olvidando volver ahí y es esa pasión de vivir la vida a tope, a golpe, a full. Somos personas intensas en el buen sentido, vivimos la vida intensamente y nos gusta ir más allá siempre buscando lo profundo, lo superficial, digamos que ya pasa a un segundo plano. Total. Cuando uno entra en esto y justamente eso se da a raíz de experiencias o de procesos por lo que uno ha pasado en la vida, porque pues por ende los primeros años de vida de los seres humanos tendemos a vivir un poco más pausados, un poco más desde lo superficial, pero hay golpes o tal vez quiebres a lo largo de los años que los llevan a uno a hacer esos saltos y decir ok, la vida es un ratico, la vida es este instante, hay que disfrutarla, hay que vivirla y hay que hacerlo de manera intensa. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, Vivi, que hoy te ha llevado a ese propósito de vivir la vida a tope, de disfrutarla, de gozarla, no solamente para ti, sino también de ser ese ejemplo o esa luz para otras personas que viven a tu alrededor?
Yo creo que ha sido mi relación como tan cercana con la muerte. Desde muy pequeña me tocó afrontar la muerte de mi papá a los 4 años y eso me llevó a que tengo una memoria fotográfica desde esa edad. Es impresionante. Mi mamá me dice, pero ¿tú por qué te acuerdas de esas cosas si tú tenías 4 años? Y literal, fotográfica esa memoria, fue como despertar a la conciencia de, vení, la vida es dura, porque me tocó ver una crisis fuerte económica en mi casa a raíz del secuestro y la muerte de mi papá. También a los 19 años tuve una pérdida de un novio, fue súper duro porque estábamos bravos, o sea, él tuvo un accidente de tránsito y yo estaba brava con él, entonces fue como que ahí en esa muerte donde yo elaboré el duelo de mi papá, elaboré el duelo de un novio de mi mamá que también se murió, que fue como una figura paterna que tuve, la de él, y bueno, de ahí en adelante la de una amiga muy cercana que murió de cáncer de colon. Entonces esa relación tan cercana con la muerte me ha llevado a replantear cómo quiero yo vivir mi vida, y que como tú lo decías, tenemos solamente un ratico y pues uno siempre está como pensando qué dicen los demás, ese molde que crea la sociedad que tengo que llenar para poder vivir bien, y yo desde muy pequeña siempre he dicho, yo quiero vivir muy diferente, o sea, yo quiero vivir a tope, quiero disfrutar mi vida, quiero bailar, quiero no ponerme esas máscaras que hay que ponerse para estar en una sociedad especialmente como la de Medellín, que es tan dura, es una sociedad muy difícil. Entonces siempre, he sido siempre sin máscara, sin filtro, auténtica, y creo que eso me ha llevado a conseguir el éxito, porque sí, me considero una persona muy exitosa, y pues ahorita lo hablábamos detrás de cámaras, y es que la definición de éxito para todo el mundo es muy diferente, y yo sí, hoy a mis 40 años puedo decir que soy una persona feliz, exitosa, que vivo en calma, que hago lo que amo, que para mí es muy importante, y pues todo eso creo que ha sido la consecuencia de reevaluar muchos conceptos de la vida, que ha sido por esa relación tan cercana con la muerte. Hay definiciones que definitivamente no deberían ser de diccionario, la del éxito, por ejemplo. Eso para cada persona pues determina cuál es su éxito, que también está muy basado en su propósito y también en la educación y en las experiencias que ha tenido a lo largo de la vida. Lo bonito de este programa justamente, Vivi, es eso que acaba de ocurrir, que las personas que tenemos cargos de pronto públicos, que somos expuestos de alguna u otra manera, que nos ven siempre por ahí sonrientes, transformando, creciendo, pues en algunos casos se piensa que esta persona no ha tenido problemas, no ha pasado por adversidades, no ha tenido, digamos, que padecer momentos de frustración, de impotencia, de tristeza, de cuestionarse a dónde estoy, quién soy, para dónde voy, cuando realmente sí, justamente ese es el resultado, como decíamos desde el inicio, de todas estas experiencias que ha tenido. El tema de los hábitos y el estilo de vida, que es en lo que tú te enfocas hoy en día, a mí me pega bastante duro, lo hemos conversado incluso en varias ocasiones, es un tema que a mí la vida me ha tocado la puerta en muchas ocasiones y me dice, haz un alto desde el lado de parar, de aprender a evaluarse uno mismo, a entender que uno no solo puede vivir para la gente, sino también para uno, y esto está muy relacionado con algo que se conoce mucho hoy en día como el burnout. Un concepto que ahora también está sonando demasiado porque las empresas están empezando a darse cuenta que sus empleados están llegando a ese nivel, tal vez por la forma y los tratos que se está llevando a cabo, y es cuando uno literalmente se explota, se revienta, se quema de estar tan enfocado en trabajo, poco sueño, alimentación descontrolada, no hacer altos, no hacer ejercicio y demás, y eso es lo que te llevó también a ti a tener hoy Padama. De acuerdo, no, siquiera tocaste este tema porque el burnout es para mí la enfermedad de esta era. O sea, estamos hiperconectados, siempre estamos viendo que la vida de los demás es mejor que la nuestra, que todo el mundo supuestamente es exitoso, que la relación del otro es mejor que la mía, y toda esa como hiperestimulación nos ha llevado como a caer en un punto en donde ya no hay retorno. O sea, el burnout es muy delicado porque es un punto en donde tú ya no te quieres levantar de la cama, en donde por más dinero que tengas, porque por más que tu empresa le esté yendo bien o que estés bien profesionalmente, es como una desconexión con la vida y con el disfrute demasiado impresionante. Entonces, a mí me pasó me ha pasado en varios momentos, pero en 2022 ya yo tenía Padam, entonces fue muy loco porque cuando tú estás en una empresa y en un gremio supuestamente saludable y en la industria wellness y tú tienes un burnout, uno es como, pero ¿por qué yo? Si yo tengo buenos hábitos, si yo sí que aplico lo que predico y soy coherente con mis hábitos, con mi marca, con todo lo que hago, y lo viví. Entonces me llevó mucho más profundo a ir mucho más profundo a cuestionarme de qué está pasando. Y realmente fue porque estaba pasando por una época en donde estaban llegando oportunidades y negocios a Padam que no eran coherentes con lo que era la marca. Entonces económicamente eran oportunidades gigantes y yo le dije que sí a varias, y me estaban quitando mucha paz y me estaban desviando del propósito de lo que realmente era Padam. Y yo pienso que son mensajes de la vida para decirte, no, por ahí no es el camino. Entonces cuando uno tiene burnout es una invitación a cuestionarse el camino que está transitando en ese momento. Entonces me tocó
literal irme. O sea, yo dije, me tengo que ir, me tengo que retirar. Y es algo que no está bien visto ni está permitido, porque es lo que tú decías, o sea, ¿quién te pregunta a ti cómo estás? O sea, cuando uno es líder y cuando uno tiene equipos a cargo, ¿quién te sostiene? Nadie te sostiene. Entonces eso a mí me parece que es algo que tenemos que volver a poner sobre la mesa, y es quién cuida a nuestros líderes. ¿Quiénes son esas personas que están preguntándole a las cabezas de las compañías cómo te sientes hoy, qué necesitas, estás bien de salud, ya fuiste al médico, te hiciste exámenes, revisar cómo son los hábitos de esa persona, dormiste bien? A mí, literal, nadie me pregunta eso. Bueno, mi mamá, pero realmente son muy pocas las personas que se preocupan, porque todo el mundo está acostumbrado a verlo a uno como una figura muy fuerte, y a que sos una mujer imparable, a que sos una mujer que siempre estás en actividad, en movimiento, y por ende creen que todo está bien en tu vida y que puedes resolver tus problemas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no es solamente creen, sino que uno también se lo cree. Así Creemos. es, Entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba mucho eso. Yo soy una persona que tiene un carácter muy fuerte y tiendo a ser valiente, a soportar, a tener bastante aguante, en fin. Entonces, yo misma me metí en la cabeza que yo era Laura, la mujer valiente que podía con todo. Empecé a aguantar demasiado. Llegó un punto de mi vida donde yo exploté, eran como si hubieran cogido una botella de gaseosa y le hubieran hecho así para lado y lado, y un momento a otro explotó y salió de mi cuerpo un montón de duelos, tal vez inconclusos, o un montón de crisis que estaban ahí dormidas porque yo había querido dormir y no había querido sacar, tal vez por decir, si yo muestro esto, pues voy a perder mi liderazgo. Voy a perder, me van a tumbar del pedestal, por así decirlo, y voy a tumbar eso. Y justamente este programa de Directora a Director nace de una crisis tal vez interna por la que yo transité y que empecé a cuestionar realmente qué es ser líder. Me encanta. Porque el líder no lo define tu cargo, no lo define tu posición social, y no lo definen tus contactos. El liderazgo viene de adentro. El liderazgo viene de cómo te lideras tú, de cómo estás tú, de qué tan humano eres, de qué tan empático. A mí me encanta esa palabra empatía, a veces se usa con más frecuencia y de pronto está algo sobrevalorada, pero hoy en día la moneda de este país debería ser la empatía, entender no solamente lo de uno, sino al resto de la gente, qué tan empático eres, y pues por supuesto también cómo transformas la empresa o la organización que estás liderando. Pues si no hay transformación no hay liderazgo, pero la transformación también es interna, la transformación también es desde el ser. Hay personajes que pues son presidentes o directores de compañías gigantes que no tienen, pues no son líderes, ¿cierto? Entonces yo empecé a cuestionarme qué es ser un líder y llegué a una conclusión, Vivi, y es que el liderazgo duele mucho. Liderar duele. Profundamente doloroso. Y nadie habla de eso. Y escribí una columna de opinión, o tal vez una editorial desde IFM Noticias, donde hablábamos justamente del peso de liderar. Me encantó. De entender cómo se sostienen los equipos hoy en día desde arriba, y de aprender también uno mismo a soltar y a decir, si yo piloteo este barco, también tengo que confiar en que las personas que yo lidero son capaces sin su capitán. Porque si las personas que yo lidero no son capaces sin su capitán, yo estoy liderando mal. Y el liderazgo también parte de la confianza. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido también para ti formar un equipo desde una persona que ha hecho un proceso consciente y que también tienes un carácter fuerte, determinado, que también te cuesta un poco ese tema del soltar, lo hemos conversado en algunas ocasiones, pero que has llevado a entender que uno se tiene que permitir también la vulnerabilidad y que su equipo tiene que entender también que esa vulnerabilidad existe? La respuesta va muy ligada a algo que quería agregarte en lo que estabas hablando anteriormente, y es el tema de la coherencia. O sea, yo creo que también en la definición de liderazgo es muy importante la coherencia de esas personas que estamos en la cabeza de los equipos, porque sí siento que la imagen, el disfraz que se ponen muchas personas que están en esas cabezas no tienen nada que ver con lo que son en su realidad, en cómo viven, en cómo tratan a la gente, sobre todo a sus equipos. Entonces yo creo que para mí eso es clave para esa construcción de equipo, mostrarle a tu equipo esa vulnerabilidad, mostrarle quién eres, cómo vives, qué es lo que te gusta hacer. Y a mí me ha funcionado muy bien eso. O sea, en los momentos que he estado mal, las he sentado y les he dicho, no estoy bien, o sea, de verdad, estoy vuelta mierda. No quiero hablar hoy, no quiero ir a la oficina hoy, y si yo no estoy bien, pues ustedes no van a estar bien, la empresa no va a estar bien, y yo necesito retirarme. Y por eso cuando lo hice de una manera muy consciente, y planeé para dónde me iba a ir, planeé que quería estar unos días sin celular, comer diferente, como recuperarme, porque si no, no podía volver a llegar a hacer las cosas que yo tengo que hacer en el día a día, que son
tan dolorosas, porque como tú lo dices, implica muchas renuncias. Cuando uno está en esos cargos altos, implica hacer unas renuncias que nadie ni se alcanza a imaginar, Lau. Entonces, eso es lo bonito, lo que se ve en redes, en medios, de lo que somos estas personas que estamos en las cabezas, no se ve en lo que uno está cuando está en su casa solo, y en ese silencio uno es, esto es lo que yo quisiera hacer, pero no es lo que puedo hacer. Claro. Entonces esa coherencia es muy importante. Y no solamente eso, sino que es que hay que liberarse también de las expectativas, ¿cierto? Porque cuando tú estás en esos roles, en algunos casos la gente espera mucho de ti. Exacto. Y tú esperas mucho de ti también. Yo, por ejemplo, me considero una persona que se exige mucho a sí misma, creo que por eso crezco tanto, pero también tengo que entender que está bien uno no cumplir al 100% siempre su rol en todo. Ni su rol como director, ni su rol como mujer, como mamá, como hermana, como hija, como amiga. A veces está bien uno decir, bueno, no, aquí no puedo más. Entonces es liberarse de las expectativas y entender al foco, a lo esencial de este programa, y es detrás de cada rol hay una persona que siente, que piensa y que actúa, y que pues es humano, más allá, digamos, de ese rol que desempeña. Vivi, a lo largo de tantos años, pues también hablamos mucho de inspirar, que el líder inspira, que el líder transforma, que el líder lleva a los demás a sacar su mejor versión, a reconocerles sus talentos o a decirles, esta es tu habilidad y de acá vas a salir. Pero ¿quién te inspira a ti? Porque hay preguntas que también hay que hacerse uno mismo, y que por ende, así como uno se convierte en mentor de sus equipos de trabajo, o tal vez de personas en las que uno apoya a lo largo de su vida profesional, así no hagan parte de su equipo directo, pues uno también está donde está porque escuchó a alguien, o porque alguien lo inspiró a alguien. ¿Quién ha sido esa persona o esas personas, porque pueden ser varias, que te han motivado a ti, que han creído en ti, o que justamente tú has admirado de alguna forma y has dicho, por aquí es, o que te han dado ese empujoncito que uno a veces necesita para seguir construyendo sueños? Bueno, hubo un momento, una etapa muy importante de mi vida que me inspiró mucho, que fue cuando trabajé en campo. Yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica en la Gobernación de Antioquia y en el SENA después como instructora de campo. Y cuando yo iba a esas veredas tan remotas y veía a esas mujeres, y por eso trabajo tanto con mujeres, porque fue ver a esas personas que no tienen recursos, que no tienen la capacidad de pronto de acceder a oportunidades, y que sin embargo yo las veía con esa actitud, que se levantaban siempre por la mañana a despachar a sus hijos, a hacer las labores de la casa, a cultivar, a sembrar, a trabajar el campo, y yo veía eso y decía, pues wow, o sea, ¿de dónde sacan esa fortaleza? ¿De dónde sacan como esa manera de inspirar incluso a la gente de sus veredas? Allá hay unas lideresas impresionantes. En la ruralidad profunda hay unas lideresas que tenemos que rescatar esas historias porque son impresionantes, y esa ha sido mi mayor fuente de inspiración, esas mujeres del campo que de verdad son, mejor dicho, o sea, hay que analizarlas a todas y que te den clase de cómo superar dificultades, de resiliencia. Entonces creo que ahí vino mucha parte de ese ADN de liderazgo mío y de resiliencia. Por supuesto mi mamá, porque pues a mi mamá le tocó a sus 25 años criar 3 hijos sin haber estudiado. Entonces ella empezó la universidad a los 25 años, wow. Le tocó trabajar, ella no sabía hacer muchas cosas y aprendió un montón de cosas que yo digo, wow, no sé cómo hizo. Y la salud mental que mi mamá ha demostrado en todos estos años ha sido impresionante. Entonces yo cuando tengo problemas digo, a ver, esto ni se compara con los problemas que tenía mi mamá en esa época, y bueno, pues cada quien en su mundo, pero eso me inspira mucho como a sacar fuerza en los momentos en los que no la tengo. Entonces sí. Yo me río mucho con mi novio porque él me dice que uno tiene que aprender a determinar qué es un problema verdaderamente. Entonces, ahora ya cogimos de hábito, porque lo podemos llamar hábito. Eso no son problemas, eso tiene solución. Y también hace parte como de eso que uno se tiene que meter en la cabeza, que cree que todo lo que se presenta en la vida es un problema. O sea, cuando hay algo que tiene solución, pues no es un problema. O pues si uno no lo puede controlar, pues peor aún. Lo que uno no puede eso controlar, no está en manos de uno, entonces no es un problema. Entonces también es aprender a cambiar esa narrativa, que todo es un problema, que todo es una crisis. Las crisis siempre van a haber. Hoy tenemos una crisis política, mañana habrá otra crisis económica, una crisis social, una crisis de liderazgo, en fin. ¿Cómo encuentra Vivi Echeverry calma? Porque hay momentos en los que uno se quita la paz, hay momentos en que situaciones te ponen más vulnerable y de pronto se sale un poco más de control, o necesita uno coger aire, como digo yo, oxigenarse para volver a retomar el rumbo. ¿Qué haces para encontrar la calma?
La naturaleza, para mí la naturaleza es la fuente mayor de sanación, de medicina, entonces me encantan los ríos, el agua, todo lo que sea agua para mí es calma. Entonces amo eso que encuentro en la naturaleza, el silencio, o sea, yo cuando tengo un problema trato de irme como para un lugar donde pueda tener silencio y escucharme y escribir, eso me da también mucha calma. El baile, o sea, para mí el baile... No, ustedes no se imaginan el baile de esta mujer, o sea, ama la champeta, los invito a que la sigan en redes sociales porque de verdad es una locura, yo digo, wow, o sea, qué manera de energizarse la vida, o sea, de bailarse la vida. Obvio, para mí la champeta, la gente se ríe porque pues, la champeta es algo muy que a casi nadie le gusta y yo amo la champeta porque es una manera de sacar energía de manera como explosiva. Entonces sí, el baile, la naturaleza, obviamente cuando estoy en momentos muy bajitos, o sea, uno es como un celular, o sea, cuando uno tiene la pila bajita, ¿a dónde me conecto? Entonces yo trato de conectarme mucho también como con nutrirme bien, con darle a mi cuerpo como eso que le eleva la energía, pero sí, la naturaleza es lo más potente y es gratis, la respiración, o sea, no sabemos que respirar nos puede dar tanta paz, tanta tranquilidad, por favor, hemos hablado mucho con Laura estoy aprendiendo de lo poderoso de la respiración hoy en día, que de verdad cambia absolutamente todo, la bioquímica, o sea, hay estudios que demuestran que cuando tú respiras de ciertas maneras, la bioquímica de tu cuerpo cambia, entonces para mí esa también es una fuente de medicina, de sanación, de calma inmediata y gratis. Vivi, la lectura, sé que eres una mujer lectora, cuando a mí me dicen lectora la gente piensa que es que uno se traga, no sé, 500 libros al mes, o que lo hace tal vez por un tema de demostrarle también a la sociedad que es intelectual, por decirlo de alguna forma. Pero para mí, por ejemplo, para poderte hacer esta siguiente pregunta, la lectura es una forma también de reencontrarme con el mundo y de entender un montón de cosas que uno en algunos casos pues no comprende, encontrarse con la historia, encontrarse con los por qué, tal vez responder esas preguntas que uno tiene en su vida, o de pronto aprender a transitar la vida un poco más en calma, ¿cierto? Ya con otros tipos de lectura. ¿Qué te gusta leer? De todo, yo soy un popurrí completo para leer, o sea, pero por ejemplo trato de mezclar mucho libros de negocios con libros de bienestar, de autoconocimiento, me encanta también leer de historia. Hace poco justo quise leer un libro de un CEO que admiro demasiado, que es Víctor González, que es el CEO del Dr. Simi, que es una cadena de farmacias súper, eso es un fenómeno en México, porque fuera de que son una empresa gigante, tienen un impacto social pues que es impresionante. Entonces quería leer ese caso y aprendí mucho porque él se muestra muy humano y muestra todas esas estrategias que él implementa en su organización y cuenta cómo ellos se han convertido en un fenómeno y se han viralizado, pero por el tema social. Entonces él decía que él no ha tenido que invertir un solo peso en mercadeo, porque todo el mercadeo que se hace es alrededor del impacto social que él hace. Entonces quería entender realmente ese líder tan inspirador, cómo ha hecho para de verdad ser coherente con un capitalismo consciente, porque así estoy cansada de ver así de líderes que dicen que son en esa onda el capitalismo consciente y nada que ver, o sea, aplastan gente, pasan por encima de muchas personas y eso ya no está bien. Entonces quería de verdad ver un caso de éxito de capitalismo consciente y me parece que lo fue. Pues, justamente cuando uno lee y cuando se sumerge de pronto en esos mundos es donde entiende realmente qué son los significados. Por eso yo siempre he dicho que la lectura a mí me ha permitido entender realmente el mundo, desde lo que es verdaderamente y no desde lo que te dicen que es. ¿A qué le tiene miedo Vivi? ¿A qué le tengo miedo yo? Qué pregunta tan profunda, Lau, porque yo antes decía que a la soledad. Pues, ¿A qué tipo de soledad? Sí, exacto, entonces como que ya amo estar sola, o sea, también resignifiqué mucho lo que era la soledad y ya amo mi solitud, o sea, amo mis momentos como introspección. Entonces ya antes me da miedo, en este momento es precisamente dejar entrar personas a mi vida, o sea, creo que me he vuelto como un poquito cautelosa con quién comparto mi energía, con quién comparto mi tiempo. Entonces sí ha sido un miedo que obviamente también estoy trabajando y es en ese filtro que uno le pone a las personas que deja entrar a la vida, porque de pronto uno tiene ese miedo a que le hagan daño, miedo a que vuelva a sufrir, porque creo que nadie quiere volver a pasar por sufrimientos especialmente amorosos, porque esas tusas amorosas no se las deseo a nadie. Entonces, además, hoy en día las tusas dan más duro. Yo no sé por qué la tusa hoy en día da más duro. Creo que eso es lo que le tengo miedo a la tusa. Escucha, yo no sé, pero uno chiquito decía, se fue, next, el que sigue, y uno a los 3 días ya tenía fila completa y no pasaba absolutamente nada, o por lo menos si hacía el que no pasaba nada, tenía como esa capacidad, yo no sé, de blindarse y de no pasar nada. Hoy en día una tusa lo lleva uno a la tumba, pues no en el sentido literal, pero también yo creo, Vivi, que es
porque ya no es tan fácil conectar con alguien. Pero es súper difícil. Uno empieza a decir, bueno, yo ya no negocio esto. Exacto. Ya uno va aprendiendo a lo largo de las experiencias cuáles son esos sí y esos no, ¿cierto? Y hay que aprender también que a uno le han enseñado mucho de soltar, pero ¿quién sostiene? Vuelvo a lo mismo de sostener. A mí yo ya no hablo de soltar, yo hablo más de sostener. ¿Quién sostiene? Hay vínculos que hay que sostener, total, que hay que ajustarlos, por supuesto, pero uno tiene que aprender a detectar qué sostiene, porque ya no es tan fácil encontrar, no es tan fácil encontrar un amigo, no es tan fácil encontrar una amiga, no es tan fácil encontrar un buen equipo de trabajo y no es tan fácil encontrar una pareja para uno construir su vida. Entonces, sí, soltar pues es la salida más fácil ahora, pero ¿quién sostiene? Sí. Total, Lauri, ¿sabes qué? Pues creo que ese miedo, pues retomando la pregunta anterior, yo creo que ya mi más grande miedo es a no vivir bien mi vida. Okay. O sea, porque muchas personas le tienen miedo, por ejemplo, a la muerte. Yo no le tengo miedo a mi muerte, le tengo miedo de pronto a la muerte de las personas cercanas, pero yo le tengo más pánico y miedo a que se pasó mi vida y yo no la viví bien. Exacto. Y para mí vivir bien y vivir bonito es mi calma, mi coherencia, hacer lo que amo, que yo cada día me levanto y yo digo, es que yo amo lo que hago. A dejar un legado bonito en las personas. Ahorita hablábamos de que uno no tiene que hacer pues un impacto gigante ni dejar un legado gigante, sino que de verdad cuando yo digo, usted le toca la vida a una persona y ya, y yo siempre le digo a mi mamá, yo me puedo morir tranquila hoy porque he cumplido todos mis sueños, porque he chuleado todo lo que he querido hacer. Afortunada, muy afortunada me considero, o sea, yo sí, te lo juro, puedo decir, me voy tranquila. Yo sí le tengo pánico a la muerte, debo confesarlo. Porque sos mamá, de pronto yo porque no soy mamá. Claro, pero no le quiero echar la culpa a Jero, porque obviamente a uno se le incrementa el miedo cuando es mamá, pero yo desde chiquita le he tenido pánico a la muerte. Pues incluso mi ansiedad se desató en una crisis de pánico a la muerte. A mí, y trabajo en ella, y siempre que estoy estresada, y seguramente mi equipo de trabajo se estará riendo detrás de cámaras, porque cuando yo estoy estresada, pues a mí me empieza ese pánico empiezo a somatizar, obviamente ese estrés, y empiezo como, uy, tendré algo, me estará dando algo, un ataque, un infarto, una cosa en la cabeza, o sea, es todo el tiempo también ese miedo, pero hay que entender, y es lo que estoy trabajando ahora en terapia, es por qué me da tanto miedo a la muerte. No sé si te has leído el libro tibetano de la vida y la muerte. Claro. Espectacular, me pareció. Pero yo creo, Lauri, que también es, como a mí me ha tocado tan cercano esa relación, la he resignificado mucho. Entonces, como que, pues no me gano nada con tenerle miedo a la muerte. Es más bien cuestionarte cómo voy a vivir cada segundo de mi vida. Porque es que, como lo dijiste al principio, tenemos solo un instante, un ratico, estamos aquí, no sabemos cuánto, lo único seguro es eso. Entonces ese miedo te tiene que dar esa fuerza para vivir más intensamente y más coherentemente tu vida. Entrando en Padam, uno ve a Padam en eventos, uno ve a Padam en restaurantes, uno ve a Padam en Estados Unidos, en otros países, en todos los lados, y uno va, afortunadamente, y lo digo con admiración y con orgullo, porque como arranqué este proyecto tengo el placer y la fortuna de llamarte amiga. Pero uno dice hábitos saludables, y yo creo que aquí voy a tocar esta pregunta, Vivi, y sin herir susceptibilidades, pero ¿qué son realmente los hábitos saludables? Porque creo que eso también nos ha llevado a entender mal el concepto. Muy mal. Y hay personas que curiosamente, pues hábitos saludables, van a yoga una vez al año y se sienten con la superioridad moral de decirte tú no tienes hábitos, y uno dice, ¿de qué tipo de hábitos hablamos? Pues, o sea, ¿qué son los hábitos saludables? Porque yo creo que eso reúne una cantidad de cosas que yo te digo, yo estoy haciendo un esfuerzo grande por entender realmente qué son los hábitos, cuáles son los hábitos que me sirven a mí, ¿cierto? ¿Cuáles son los hábitos que mi cuerpo necesita, que mi propósito de vida tiene? ¿Cuál es el ritmo de mis hábitos? Pero ¿qué son los hábitos saludables, o qué es ese bienestar realmente que tienen que tener las personas, que es el foco hoy en día de tu empresa, de los productos que ofreces, y también alrededor de esas experiencias que tiene Padam? Bueno, me reí porque es real que primero nos juzgan mucho, o sea, ¿qué son los buenos hábitos? Entonces, es lo que yo muestro en mis redes sociales que hago, es el que va solamente una vez a clase de yoga y ya dice que tiene hábitos saludables. No, o sea, primero hay un concepto que se llama bioindividualidad. Cada persona es un universo, cada persona tiene ritmos de vida diferentes, trabajos diferentes. Voy a adoptar ese concepto. Bioindividualidad. Exacto. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque los hábitos de cada persona tienen que ser diseñados y adoptados según lo que tú eres, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, cómo es tu trabajo, cómo es tu cuerpo. O sea, por ejemplo, yo no puedo ser runner. O sea, el running se puso de moda, pues, y todo el mundo ya quería trotar.
yo no puedo, mis rodillas no me dan, entonces yo claro, ¿por qué me voy a meter en esa moda? Exacto, entonces yo no puedo, primero, los hábitos es no seguir modas, sino construir lo que a cada persona le funcione. Entonces yo invito a cada uno es a que se cuestione qué me da bienestar a mí, qué puedo implementar en mi rutina que de pronto sea tan agitada. En tu caso, qué espacios libres puedes sacar para ti. Entonces lo hablo desde mí, les voy a decir para mí cuáles son esos hábitos que a mí me funcionan. Creo que uno que puede ser en común es la buena nutrición, sí, obvio. Pero para eso yo tengo que ir primero donde un profesional que me diga cómo es mi cuerpo, qué deficiencias tengo, qué necesidades calóricas, nutricionales. Entonces construirlo con un profesional, por supuesto, pero la nutrición siempre va a estar presente en los buenos hábitos, la buena respiración, porque no sabemos respirar. O sea, nosotros somos el único animal que no sabemos respirar, por decirlo así. No, yo justamente hace poco entendí que yo me mareaba tanto porque respiro mal. Total, entonces imagínate que nos enseñaron a respirar como que metiendo el abdomen, y es al contrario, uno respira bien inflando el abdomen, inflando el pecho. Entonces respirar es un hábito que tenemos que adoptar y hacerlo bien. El ejercicio y el movimiento también siempre tiene que estar presente, y no tiene que ser ir a un gimnasio, tiene que ser encontrar el movimiento que a mí me funcione. Por ejemplo, bailar, caminar, subir unas escaleras en vez de coger el ascensor. O sea, implementar el movimiento en el día a día es fundamental. El sueño es... O sea, si yo pudiera escoger un solo hábito sería dormir bien. Entonces, ¿cómo construyo esa higiene del sueño? ¿A qué horas me desconecto de pantallas? Yo, por ejemplo, compré una alarma hace poco porque no me quería seguir despertando con el celular. Hice una alarma que simula el amanecer y te pone sonidos. Ese hábito lo estoy construyendo. Con ese no he podido. El del sueño me estoy haciendo cargo, el de la alimentación, el del deporte y en fin... El de sacar las pantallas me ha costado mucho. A mí también me cuesta demasiado. Porque es como volver a la edad de piedra, es como que tengo que tener despertador de los que sonaban antes. No, el mío es y genial. si eso no me suena, o sea, es como también una vaina, pero sé el daño que hace la luz, sobre todo de las pantallas, y pues las ondas, obviamente, me imagino también en la noche. No, es que la gente no sabe lo que pasa en el cuerpo cuando tú duermes. O sea, ahí es donde el cuerpo realmente se regenera. O sea, el cuerpo es una máquina perfecta. No hay nada más espectacular que el cuerpo humano. Y él por la noche es donde regenera sus células, donde limpia el cerebro, pues todos los metabolitos que se generan de yo pensar, de yo actuar, de yo hacer todo lo que hago en el día a día. Esa se te cuenta una fábrica que está prendida todo el día y deja unos desechos, y ¿quién la limpia? Entonces el cuerpo se encarga de hacer eso por la noche. Si tú no duermes bien, estás acumulando basura, toxinas, metabolitos, un montón de cosas, que es lo que hace que nos dé cáncer, que nos dé Alzheimer. Porque hoy en día, ¿por qué hay tanto Alzheimer? Porque estamos durmiendo mal, porque estamos expuestos a esas ondas electromagnéticas. Wow. Cada vez es más complejo a lo que estamos expuestos los seres humanos. ¿Cómo fue diseñado el ser humano? Para estar desnudo, para estar a la luz del sol, para estar descalzos, pisando la tierra. Es que olvidamos lo esencial. Exacto. Y por eso te decía que la naturaleza es la mejor medicina, porque en algún momento que estábamos muy abrumadas, que lo hablamos cuando empezamos Liderario, que las dos estábamos vueltas nada. No sé por qué. No sé por qué. No sé qué había pasado. Yo sí sé por qué, pero bueno, el tema es que te dije yo, porque íbamos a ir al ashram, a Vanadurga, que es un lugar, un santuario de yoga espectacular en San Rafael, y yo te dije, aprovecha este espacio, métete al río, recibe el sol, porque eso para mí es lo que lo vuelve a conectar uno con esa esencia del ser humano, que es estar conectados con la naturaleza. Y tengo que admitir, y esto no es publicidad, pero tengo que admitir que el ashram fue realmente poderoso. Yo salí del ashram y empezaron a aclararse un montón de cosas en mi vida, y yo decía, uy, ¿qué está pasando? Pues no digo que el lugar lo hizo todo, pero creo que en ese momento uno entra en conciencia realmente y entiende qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere. Total. Para su vida, pues te empiezan a llegar respuestas de la nada, pero les aseguro, y tú lo sabes, que al otro día que yo llegué de Vanadurga empezaron a pasar un montón de cosas en mi vida que yo decía, el universo es demasiado sabio, yo también entré, de verdad me permití entrar en esa conciencia, pero Vivi, con todo esto que nos mencionas, ¿qué hace Padam? O sea, ¿qué son esos productos que tiene Padam que son tan poderosos realmente, además de ser estéticamente hermosos, porque visualmente son súper atractivos? ¿Qué tienen los productos? ¿Cómo favorecen al cuerpo realmente? Nosotros en Padam hacemos nutrición funcional, pero yo creo que también nutrimos seres, nutrimos vidas, no solamente desde el plato, sino también desde crear esa conciencia de la importancia de los hábitos, de la importancia de la conexión con el ser,
y yo digo que hacemos mindfulness, que es como el mindfulness aplicado a la alimentación, es decir, comer en presencia plena, jugar con los sentidos. Entonces yo digo que uno cuando come tiene que también enviarle esa señal a su cuerpo de comer con los sentidos, entonces mirarle el color, sentir el olor, desconectarse de las pantallas cuando almorcemos o cuando comamos o cuando estemos alimentándonos. Entonces ese mindfulness fue lo que me ha llevado a mí también a desarrollar un portafolio de productos, primero que tengan colores muy vibrantes, colores naturales que provienen de plantas ancestrales, de superalimentos, de adaptógenos, de hongos funcionales. Todos esos son ingredientes que lo que hacen es volver el equilibrio del ser. O sea, yo me he encargado de investigar un grupo de plantas y hongos e ingredientes muy específicos que ayudan a devolverte el equilibrio. Entonces, en porciones muy pequeñas hacemos que cambie la bioquímica de tu cuerpo para poder tener una funcionalidad en tu cuerpo. Entonces tenemos uno que es para el estrés, otro que te ayuda también a desinflamar el cuerpo, porque vivimos constantemente en inflamación, otro que te ayuda a la salud cerebral, intoxicados, otro que te ayuda a regenerar las células. Entonces hacemos diferentes productos para los retos que tiene la humanidad en salud y bienestar en este momento, que cuáles son: el estrés, la inflamación, la salud mental y cerebral, que es tan importante, y la oxidación del cuerpo, porque como te decía ahorita, estamos en constante trabajo y nadie limpia esos radicales libres, esos desechos, y hay ingredientes que lo logran. Entonces tenemos un portafolio ya de 7 productos, ya nos recomiendan médicos funcionales, nutricionistas, tenemos un aval médico de la Asociación Colombiana de Endometriosis para temas de salud menstrual y femenina, y esto ha hecho que se convierta como en una bola de nieve. Nosotros fuimos muy pioneros en Colombia en el concepto de nutrición funcional, y ya esto ha hecho que la gran industria incluso revalúe sus formulaciones y quiera poner ciertos ingredientes que nosotros hemos desbloqueado en Colombia, porque en Colombia no se podían usar ciertos ingredientes, y también ha sido una labor muy bonita de liderazgo en la industria de venga, usemos ingredientes que de verdad son funcionales, que tienen ya también como ese respaldo científico, pero que regulatoriamente no se podían utilizar. Entonces ya es muy lindo ver a la gran industria utilizando hongos en sus formulaciones, utilizando probióticos, utilizando un montón de ingredientes que antes no eran posibles en una formulación. Entonces ha sido súper bonito ver un cambio en la industria, y siento que también algo de lo que hago yo, que también se ha convertido en mi propósito, es ser como ese líder, esa lideresa que transforme la industria, que mi sueño es construir una industria alimenticia más saludable, más sostenible, más ética, más coherente. Entonces también estamos en ciertas instancias empresariales en donde estamos movilizando líderes para que cambien esa manera de concebir la industria de los alimentos, que es una industria que ha sido muy corrupta y muy estática a lo largo de la historia, y que queremos de verdad que sea en pro de la salud del consumidor. Si yo le preguntara a alguien que te definiera en 3 palabras, ¿qué me podría decir de ti? Apasionada, intensa y profunda. Y creo que intensa de primera, soy re intensa. Incluso en la universidad me decían intensive. Pero es que la intensidad no siempre es medida como algo negativo. Exacto, o sea, no, en mi caso es positivo. En mi defensa, sí. La intensidad no es acorralar a una persona. La intensidad, o sea, hay diferentes tipos de intensidades. Yo creo que intensidad es vivir a tope. Yo me considero también una mujer súper intensa, que a mí la gente es como, a veces digo que yo creo que yo agoto a las personas, como que, porque yo voy a 1000 y soy acelerada por naturaleza, pero esa intensidad también lo lleva a uno a cumplir sueños, a anhelar, a vivir, a no dejar para mañana nada. Yo creo que también uno cuando se quita esa máscara de mañana te cuento, o mañana lo digo, o mañana lo hago, porque ya no importa hacerlo hoy, porque ya no te importa ni siquiera qué dice el otro, qué piensa el otro, tú ya vives incluso por ti y para ti, es como que hoy lo hago todo. Si a ti te molesta, pues hay una puerta por donde entraste, pues sal por ahí también, ¿sabes? Y es eso. Y hoy con las 2 últimas preguntas, que son tal vez las más difíciles porque te llevan un poco más como a la introspección, y es la primera. Hablo mucho también contigo y lo conversamos en este programa, y es que somos de esas personas que consideramos que podemos cambiar el mundo. No lo vamos a cambiar solos. Y a mí me regañan porque me dicen, ay, Laura, no seas existencialista, pues no, y yo digo, sí, yo no voy a cambiar el mundo sola, pero yo sí puedo aportar a que el mundo se cambie, y entre todos unirnos en ese liderazgo colectivo que hay hoy en día y cambiar el mundo. ¿Por qué crees tú que tu liderazgo hoy es necesario o le aporta? No digamos necesario, porque yo creo que nadie no podemos hablar de necesidad, pero sí hace parte de ese liderazgo que hoy necesita Colombia en un estado en el que está. Yo creo que es desde la inspiración, o sea, es poderle
como mostrar desde la inspiración y desde la coherencia, sobre todo a las mujeres, porque creo que a las mujeres emprendedoras sobre todo nos falta mucho creernos el cuento. Entonces creo que es mostrarles que sí es posible cumplir sueños, porque Padam y las otras empresas que he tenido, porque no hablamos de eso, pero yo he tenido otras empresas, una la vendí, otra me quebré, y todo ese aprendizaje es lo que me ha llevado a montar lo que hoy es Padam, y creo que fue contra todos los pronósticos en contra. Sin socios, porque yo no tengo socios, sin capital, no le debo un peso a un banco, no tengo ángeles inversionistas, que muchos dicen que son demonios inversionistas en muchas ocasiones. Entonces es mostrar eso, que cumplir los sueños es posible y que ningún sueño es pequeño, o sea, todos los sueños en este mundo son necesarios. O sea, si a ti te llega una inspiración para hacer algo es porque el mundo necesita eso. Yo también tengo un tema ahí, pues yo soy muy esotérica y no me da pena ya decirlo públicamente. Es súper esotérica. Y yo ya antes estaba muy enclosetada con el tema, pero ya pues, y yo siempre siento que, y me leí un libro súper lindo que se llama Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert, y ella dice como que cuando las ideas llegan a la mente de las personas es porque es el universo tratando de que se materialicen en la tierra porque son necesarias. Y cuando una persona las deja pasar, ellas buscan a otra persona para que las ejecute. Ese es como el core de ese libro y me pareció divino porque yo me acuerdo, a mí como me llegó la idea de Padam, eso fue como, o sea, algo raro, un campanazo, y como ha fluido, mi habilidad para mezclar ingredientes, como esa intuición. Entonces yo creo que el mundo necesita más personas creyendo en las ideas, materializando sueños, por más pequeños que sean, el mundo los necesita a todos. Entonces creo que mi legado y mi labor va a ser esa, inspirar sobre todo a mujeres emprendedoras para que contra todos los pronósticos en contra y que no hay excusas para hacerlo. O sea, siempre va a haber, tenemos un ecosistema divino al lado. O sea, yo he logrado hacer lo que he logrado gracias al ecosistema de emprendimiento de esta ciudad y de este país, a Capital Semilla, a la Alcaldía de Medellín, a Fondo Emprender del SENA. O sea, hay un ecosistema súper desarrollado para apoyarle al emprendedor y a las mujeres, entonces hay que aprovecharlo. Entonces ese sería como mi aporte a este mundo, inspirar. Y esta pregunta está muy ligada con lo que acabas de decir, es un poco más profunda, incluso choquea un poco en algunos casos, y ahora hablábamos de la muerte. Cuando dejes este plano, que esperamos que todavía falte mucho, para ti, para mí, para todos los que nos ven y nos leen, ¿cuál sería ese legado por el que tú quieres ser recordada? O sea, que la gente cuando tú ya no estés diga, uy, voy a hacer esto porque Vivi me lo enseñó, o porque aprendí esto de Vivi, o hagamos esto en memoria de Vivi. Ese legado sería nutrir vidas, o sea, que cada persona que pase por mi vida o que me vea o que me siga tenga esas ganas de hacer un cambio en sus hábitos, en su salud, en su bienestar. Y quisiera dejar productos, quisiera dejar todo como un ecosistema alrededor de vivir más y mejor. A mí me apasiona demasiado el tema de la longevidad y quisiera que las personas pudieran vivir más y mejor, no solo a través de consumir los productos de Padam, sino de también implementar en sus vidas cambios pequeños, no tienen que ser cambios grandes, y que digan, yo hice esto gracias a que lo vi inspirado en Vivi o en otra persona, pero como que se convierta en un efecto dominó de salud y bienestar. A mí me encanta que el bienestar esté de moda. Mucha gente lo critica, ay no, pues ya todo el mundo es wellness. Pues qué rico que esa sea una moda, porque son modas buenas. Son modas buenas. Esas son enfermedades que se deberían contagiar. Sí, vale, entonces el legado sería ese. Y pues un segundo legado sería meterme más otra vez en el tema del campo, del agro, y por eso en Padam tratamos de rescatar ingredientes que busquen diversificar lo que los agricultores están cultivando, en rescatar ingredientes ancestrales que están en las montañas de Colombia y nadie sabe que existen. Un ejemplo es el chachafruto, que es un ingrediente que utilizo en uno de mis productos, y es un ingrediente milenario de las montañas de Colombia que tiene un montón de beneficios, y yo lo que quiero es visibilizar esos ingredientes y hacer que regulatoriamente los pueda utilizar la industria. Entonces creo que ese va a ser un legado ya desde el punto de vista corporativo muy, muy grande que vamos a dejar. ¿Cómo superar un duelo, Vivi? Pues no hay un manual realmente, porque cada persona también, esto es como el éxito, ¿no? El duelo cada persona lo maneja diferente, a cada persona le dura un tiempo determinado, porque no existe un guión. A mí me hace mucho ruido y me molesta demasiado cuando me dicen, ay, pero todavía estás triste, y uno, ¿cómo que todavía? O sea, ¿quién dice que tiene que durar 8 días, 15, un mes, un año, 2? Cada persona vive sus duelos y sus procesos pues de la forma que considere o como mal decir, además porque también cada experiencia es distinta, hay duelos que son más cortos, otros más largos, pero cuando te pregunto cómo superar un duelo es porque ahora también lo decías, tú has pasado por una quiebra, has pasado por pérdidas, las pérdidas no son solamente
económicas, hay pérdidas pues, personales, hay seres humanos que se van y eso es una pérdida, hay frustraciones, en fin, tú has pasado por diversas pérdidas a lo largo de tu vida, que es lo que también te han hecho llegar a donde estás hoy, que realmente ese es el resultado de Padam. ¿Cómo lograste? Porque ya estás del otro lado, ¿cómo lograste superar esas pruebas o por lo menos hacerlas más llevaderas? Porque a mí tampoco me gusta hablar de superar. Eso te iba a decir. Creo que uno no supera nunca. Esa era mi respuesta. Uno trasciende, ¿sabes? Uno es Exacto. como entender que tampoco también hay que liberarse de esa presión, es que ya tienes que estar súper bien, o eso ya no te tiene que importar, Tal o eso cual. ya pasó, nada que ver, también es como sacar eso, pero ¿cómo hiciste tal vez para que esos procesos fueran más llevaderos? Esa es la primera parte de la respuesta, y es que yo creo que uno nunca supera los duelos, aprendí a vivir con ellos. Yo todavía hay días que me levanto a mis 40 años y digo, no he superado lo de mi papá, o sea, todavía me duele en el alma. Y está bien. Haber crecido sin un papá, porque eso ha implicado como tenerme que convertir en una mujer fuerte, que todo lo puede, que no necesita un hombre al lado para hacer lo que es, y me ha tocado es como limpiar todo eso y decir, no, venga, no, yo sí no necesito, quiero un hombre a mi lado, quiero alguien que me sostenga, quiero muchas cosas que de pronto desde la programación, desde chiquita le decían a uno que no. Y hoy entiendo que esos duelos uno a uno ha construido, como tú decías, lo que yo soy hoy, y los agradezco en el alma, y no sé quién sería yo sin todos los duelos que he vivido, pero sí hay unas herramientas que te ayudan. O sea, obviamente para mí fue fundamental la terapia. Cuando se murió sobre todo mi novio, que fue a los 19 años, a mí me implicó hacer un proceso de terapia súper profundo, me implicó medicarme. Entonces yo siempre también recomiendo que cuando tu caso sea demasiado extremo, se necesita, ¿no? Se necesita, y es un flotador que te pasa de una orilla a la otra del río turbulento. Entonces para mí la medicación fue una gran ayuda en su momento. También fue un gran maestro, porque me llevó a decir, venga, ¿cómo vas a vivir sin medicación? ¿Qué vas a hacer? Y eso me llevó a buscar mucho el silencio, la oración, o sea en lo que sea que cada uno cree, creo que siempre hay que estar conectado con algo más grande que uno. Entonces a mí la oración me ha ayudado mucho, la meditación, o sea, tratar de que esa mente tan loca que tenemos todos y tan desbocada en algunas oportunidades se canalice esa energía. Y rodearse, yo creo que es rodearse de personas que te nutran, que te inspiren. Yo he tratado de construir como una tribu fuerte, tengo unas amigas que no sé qué haría sin ellas, amigas espectaculares, y pues tú también ya estás en ese grupo de amigas que considero que lo sacan a uno de momentos súper tesos. Nosotros llevamos muy poco de conocernos, y han sido unos meses en donde yo te he escrito varias veces, vení, me está pasando esto, ayuda, y tú también a mí, y creo que esa tribu que uno construye es lo que lo saca a uno de esos momentos difíciles, la familia. Yo creo que es un conjunto de cosas, es una caja de herramientas que uno tiene que ir construyendo en su vida, y que uno ya como que ve que puede transitar esos duelos de una manera diferente. O sea, a mí hoy me pasa algo muy grave, por ejemplo una tusa, que hace poquito tuve una, y ya sí da muy duro, pero yo creo que también uno es más consciente. Uno ya tiene una caja de herramientas que te ayudan a transitarlo diferente. No quiere decir que no te duele igual, que no sea lo peor de la vida, que te pase eso, que te rompan el corazón, pero creo que uno ya es como más, ya tengo unas herramientas, que venga, saquemos esta, venga, saquemos la otra, venga, nutrámonos con las amigas. Me encanta viajar sola. O sea, yo creo que si yo le pudiera recomendar algo a alguien para transitar un duelo, en mi caso fue hacer el Camino de Santiago, que fue irse a caminar en silencio a unos paisajes espectaculares, y no tiene que ser el Camino de Santiago. Caminar uno solo es una gran medicina para transitar un duelo. Estar solo. O sea, estar solo. Yo también, esa es otra de las terapias que recomiendo mucho. Yo soy una persona que tiende a ser sociable, a mí me gusta la gente, me gusta compartir mi vida con la gente, pero yo no sé yo qué haría sin mi soledad. O sea, yo hay momentos en que de verdad incluso me toca hablarlo, y mi novio lo sabe, y cada que he tenido pareja lo digo yo, hay momentos en los que me levanto y digo, hoy no quiero hablar. Y todo bien, esto puede sonar horrible y no es un tema personal, o sea, me levanto abrumada y necesito volver a mí, volver a la calma, volver a entender realmente qué está pasando. Y llego acá a la oficina también y cada tanto le digo a mi equipo, perdónenme por mis pataletas muchas veces injustificadas hacia ustedes, porque pues uno se levanta en esos momentos en los que está completamente colapsado y necesita silencio, necesita soledad, y por eso también hay que entender mucho ese tema de la individualidad. Y los espacios de cada persona. O sea, es que compartir tu vida con alguien, bien sea con una pareja o con un equipo de trabajo o con tus amigos o con tu familia incluso, no debería quitarte tu individualidad. Y para cerrar ahora sí en IFM, tenemos algo que cogimos como un ritual, se nos volvió costumbre acá, y es: este país está en medio de un montón de retos, desafíos enormes, una lista tremenda, estamos en un año súper clave,
un año donde vamos a elegir un nuevo congreso, donde vamos a elegir un presidente, donde se va a abrir un nuevo capítulo, esperemos que un capítulo nuevo, mucho más positivo y en bienestar también para Colombia, pero a mí me gusta mucho hablar de esperanza. Te iba a decir lo mismo. A mí me encanta hablar de esperanza. Yo digo que yo soy una persona posibilista, sí, optimista, sí, pero sí. Posibilista, porque eso no quiere decir que yo ignore la realidad. La conozco perfecto, pues por eso trabajo en lo que trabajo. Y a veces caemos en esos discursos del negativismo, del pesimismo, nos dejamos abrumar, entramos en ese miedo. Decidir con miedo es muy difícil, desacertamos cuando decidimos con miedo. ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza tal vez que tú le dejarías a la gente que nos está viendo y que nos lee por IFM Noticias para que nunca pierda la fe, para que no dejemos de confiar, para que entendamos que las crisis justamente se hacen para demostrar que podemos ser mucho más fuertes y volver de esto tal vez una oportunidad para reconstruirnos mejor? Mi mensaje es que tenemos un país hermoso, o sea, Colombia es... De verdad, o sea, yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares y creo que tenemos un país espectacular, lleno de personas que todos los días se levantan a cumplir sus sueños, que se levantan a emprender, que se levantan a trabajar, y que si uno se dedicara, de pronto ustedes que son un medio de comunicación, y yo siempre hago este llamado cuando voy a paneles y a cosas, y siempre digo, si los medios se dedicaran a mostrar una historia positiva por cada 1000 que les toca dar negativas, sería muy diferente la mentalidad colectiva. Entonces yo creo que es un momento también para unirnos, para no perder esa fe, para que pase lo que pase en este país, pues siempre los gobiernos son transitorios, pero lo que hacemos las personas no. Entonces que cada uno se levante cada mañana a seguir haciendo con esa pasión y con esa coherencia y con ese amor lo que hace, sea lo que cada uno haga, hacerlo con demasiado amor, con demasiada pasión, y siempre pensando en qué puedo hacer yo para dejar mejor este mundo. Entonces también mi mensaje yo creo que cierra diciendo eso: levántense todas las mañanas y pregúntense qué vine yo a hacer a este mundo y cómo lo puedo dejar mejor, porque creo que es una pregunta que a muchas personas les genera presión, Lau, pero que es necesaria, y sobre todo en estos momentos, porque no podemos pasar por la vida como pensando que no somos importantes y que haya indiferencia. La indiferencia es la peor decisión que podemos tomar hoy en día. O sea, yo le digo a la gente, sí hay que hablar de política. No es lo único, porque además también me parece sumamente aburridor uno solo hablar de política todo el día, pero es esa mente de no hablo de política, no me meto acá, o la política no me toca, o mi voto no suma, o yo no aporto. Esa narrativa nos está sacando completamente, y es lo que nos está llevando hasta donde estamos ahora. Pues Lau, yo te conté, fue algo que incluso muchas personas que me conocen lo saben. Yo no veía noticias, yo era súper apática al tema político. Mi hermano, que es politólogo, me regañaba mucho y me decía, vos sos empresaria, vos no puedes estar tan desconectada de ese mundo, y por eso quise presentarme a Liderario. O sea, a mí me habían dicho mucho que me presentara y yo decía no, y después dije, pues es que es mi manera también de demostrar que uno, desde el rol en el que esté, desde el cargo en el que esté, y más en una empresa como la mía, que es una empresa de salud y bienestar, pues no puedes estar desvinculado de lo que pasa en la realidad del país. Entonces decidí ser más activa en el tema, y por eso también mi invitación es un poquito más a las personas que son como yo, que eran como yo, a involucrarse un poquito más en la realidad del país, en la realidad política del país, porque sí nos afecta a todos, o sea, absolutamente. Entonces este es un año, como lo dices, decisivo, y creo que sí tenemos que votar desde una conciencia diferente. Tenemos que demostrar, esta vez tenemos que demostrar que la conciencia de nosotros ha evolucionado. Y pues en IFM obviamente pues todo el tiempo estamos en contacto con eso, todo el tiempo hablamos de eso, pero también atendemos al llamado que hiciste, y justamente nosotros como medio de comunicación tenemos un propósito muy claro hoy en día, y es apuntarle al periodismo de soluciones, y es justamente entender que hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero hay personas como tú, organizaciones, empresas y entidades que están haciendo mucho para superar esos retos, o al menos para hacerlos más llevaderos, y esas historias inspiradoras, esas historias que transforman, también merecen un titular. Acá las historias bonitas también son contadas. Entendemos que eso puede que no dé un clic, eso puede que lastimosamente no sea lo que busca la gente hoy en día, pero también hay que educar. Yo creo que eso hace parte también de generar un poco de conciencia en el país y en el resto del mundo, que de estas historias realmente es de donde parte la verdadera transformación, no de lo negativo. Y hay que enterarnos de la gente maravillosa que tenemos en Colombia. A Colombia le sobra la gente talentosa. Exacto. Nos sobran las oportunidades. Entonces desde IFM, justamente por eso tenemos este programa en el que hablamos desde el liderazgo humano y le apuntamos a ese periodismo de soluciones, donde estas noticias bonitas nos llenan y nos dicen y nos motivan, además dan esperanza. Yo te escucho a ti, o yo me siento acá a escuchar a un empresario, o un emprendedor, o un líder de opinión, o un líder político incluso, porque yo le creo a la política es buena, no hay que meterla en esa coca que todos los políticos son corruptos, porque no es real para nada.
Y yo digo, estas historias dan esperanza y lo llevan a uno a confiar, uno sale un poquito más recargado. Así que Vivi, gracias por venir a desnudar tu alma, que entendemos que no es fácil muchas veces hablar de los miedos, de los problemas, de los inconvenientes, de las tristezas, recordar tal vez esos momentos duros por los que uno ha pasado. No es fácil decirlo ante un micrófono, en un medio de comunicación, pero creo que no solamente yo te lo agradezco, sino también la gente que nos ve y que nos lee. Siempre bienvenida a IFM y que sigas haciendo parte de esta transformación de país. Muchas gracias a ti por la invitación. Sobra decirte que te admiro también demasiado, que me encanta lo que haces y que también eres una mujer demasiado apasionada, con mucho que aportarle a este país y a este mundo, y que has transformado también tu vida de una manera muy ejemplar y que también puede inspirar a muchas mujeres y a muchas personas. Entonces, gracias por la invitación, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Y con ustedes seguiremos conversando para conocer ese lado humano de los verdaderos líderes de este país, los líderes que desde lo que son, desde el ser, transforman, motivan, inspiran y se encargan de construir ese país que tanto anhelamos.